para que inicie la grabación y listo. Bueno. ¿Ahí escuchan bien mi voz, sí? Así, Sí, perdón, así. ya quedó. ¿Así la escuchan bien? Sí, Ya empezó a grabar. sí. Listo. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de la NIA 510, que se llama Encargos Iniciales de Auditoría, Saldos de Apertura. Las personas, los integrantes de este grupo son Brian Bustos, Kevin Viviescas, Jason Rivera y quienes habla Lorena Caballero. Dentro de la introducción tenemos el alcance de la NIA, pues en esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de la auditoría. Adicional a ello, habla sobre los importes que figuran en los estados financieros. Los saldos de apertura concluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada, tales como las contingencias y los compromisos. La fecha de entrada en vigor de esta NIA es el 15 de diciembre del 2019. Dentro de la introducción también contamos con un objetivo, el cual es: para la realización de un encargo inicial de auditoría, el objetivo del auditor con respecto a los saldos de la apertura consiste en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre sí. Los saldos de apertura contienen incorrecciones que pueden afectar de forma material a los estados financieros del periodo actual y se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual las políticas contables adecuadas reflejadas en los saldos de apertura, o si los cambios efectuados en ellas se han registrado, presentado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. También en la introducción se habla de unas definiciones, para ser más específico, de tres. La primera es el encargo de auditoría inicial. Un encargo de auditoría inicial, en el caso 1, los estados financieros correspondientes al periodo anterior que no fueron auditados. O 2, los estados financieros correspondientes al periodo anterior que fueron auditados por el auditor predecesor. Hablando del auditor predecesor, también es una definición que nos habla de esta NIA. Auditor de otra firma de auditoría que auditó los estados financieros de una entidad en el periodo anterior. Y la última definición son los saldos anteriores del periodo. Los saldos de apertura se corresponden con los saldos al cierre del periodo anterior y reflejan los efectos tanto de las transacciones y hechos de periodos anteriores, como como las políticas contables aplicadas en el periodo anterior. Los saldos de apertura también incluyen aquellas cuestiones que existían al inicio del periodo y que requieren revelación de información, como por ejemplo las contingencias y los compromisos. 1, NIA 710, información comparativa, y 2, NIA 300, planificación de la auditoría de los estados financieros. Bueno, también contamos con los requerimientos y los procedimientos de auditoría, en donde el auditor debe leer los estados financieros más recientes. Si en caso tal hubiese habido una auditoría anterior, debe también leer los del auditor predecesor. Esto en busca de información relevante en relación con los saldos de apertura, incluida la información pues, que el auditor anterior haya revelado. El auditor tiene que buscar evidencia suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura si estos contienen incorrecciones que afecten de forma pues, material los estados financieros que se están auditando del periodo actual. Estos tienen especificaciones como muy importantes, que está la determinación de los saldos de cierre, la determinación de los saldos de apertura, la realización de uno o más procedimientos, la revisión de los papeles de trabajo, la evaluación relativa y la aplicación de procedimientos de auditoría específicas. Si el auditor obtiene pues como evidencia de que los saldos de apertura contienen incorrecciones que podrían afectar
los estados financieros del periodo actual, pues aplicará los procedimientos de auditoría adicionales que resulten adecuados en las circunstancias, pues como para determinar el efecto de los estados financieros del periodo actual. Guía de aplicaciones y otras anotaciones explicativas. El procedimiento de auditoría. A la hora de auditar a una empresa pública, el auditor puede encontrar algunas dificultades, ya que la privacidad de las empresas públicas limitan la información que se puede obtener de parte del auditor, limitando pues el conocimiento sobre sus actividades. Un ejemplo es al pasar por un proceso de privatización en una empresa, puede que el auditor actual no pueda generar toda la información correspondiente, porque las leyes públicas hacen que la información sea privada. Saldos de apertura. Un auditor puede obtener una evidencia suficiente de los saldos de apertura mediante una revisión del trabajo del auditor predecesor en función de la competencia profesional que éste tiene y respetando la independencia de dicho auditor predecesor. La comunicación entre el auditor actual y su predecesor debe estar regida siempre por un código de ética profesional para respetar los adecuados procedimientos. Tanto la empresa natural como la extensión de los procedimientos de auditoría para que este resulte suficiente y adecuado tienen que seguir ciertos parámetros extras para poder obtener esta información, la cual está limitada por la privacidad de las empresas públicas. Uno puede ser las políticas contables aplicadas por la entidad. El segundo son los estados financieros del periodo actual. El tercero es relacionar los saldos de apertura con los estados financieros del periodo actual. Y el cuarto sería los estados financieros anteriores. Estos son algunos de los métodos que facilitan estudiar la información anterior. En los activos y pasivos corrientes podríamos obtener una información suficiente si recurrimos a las actividades iniciales del periodo, ya que se tendrá evidencia de la existencia de derechos y obligaciones sobre la entidad y su desarrollo. Los activos y los pasivos no corrientes nos pueden ofrecer evidencia funcional para nuestra auditoría mediante un examen de registros contables y de otra información que nos brindan los saldos de apertura de algunos de los activos y pasivos no corrientes. Podrían ser el movilizado material, el inmovilizado financiero y las deudas a largo plazo. En las conclusiones, si el auditor no puede obtener como evidencia de la auditoría pues, suficiente con respecto a los saldos de apertura, él tendrá que dar como una opinión o expresar a través de un papel de trabajo o algo similar su opinión con respecto a las
salvedades o denegará sobre los estados financieros. De conformidad esto con la NIA 7055. Si el auditor concluye que los saldos de apertura contienen una incorrección que afecta de forma material a los estados financieros del periodo actual, y si el efecto de la incorrección no se registra, se presenta o se revela adecuadamente, el auditor expresará una opinión con salvedades. Esto igual de conformidad con la NIA 705. Estas salvedades pueden ser desfavorables o según corresponda. Eh, Hablando del informe de auditoría independiente, el cual es el informe que el auditor presenta al final de cada auditoría, dando, como mi compañero está diciendo, su opinión con salvedades, si es el caso, su abstención de opinión o su opinión sin salvedades. Básicamente son esos tres casos. Hay varios tipos de opiniones de informes de auditoría con sus características, que van a nombrar algunos, los más representativos, los que la mayoría de los casos se presentan. Responsabilidad de la dirección en relación a los estados financieros. Este es el informe el cual habla directamente de los estados financieros. Habla de sus saldos, de sus cuentas, etcétera. Básicamente se concentra en los estados financieros. Eh, También se puede dar una opinión con fundamento de la opinión con salvedades, el cual, como mi compañero le está diciendo, es cuando no cumplen con todos los requisitos o hubo algo que genera una duda al auditor o algo que no está bien en su mayoría, pero merece la pena ser nombrado, merece la pena esa salvedad. Puede ser, no sé, alguna cuenta con un saldo mal, algo así. Y, y Bueno, el informe sobre los estados financieros es un informe, como su nombre lo dice, que está basado sobre los estados financieros del periodo actual. Este documento lo emite un auditor independiente después de llevar a cabo la auditoría. Pues de los estados financieros de la empresa. Este informe pues da como un resumen a los hallazgos y a las conclusiones del auditor sobre la razonabilidad y la fiabilidad de la información. Si efectivamente lo que se está presentando es real, es fiable, eh, es verdad, es verídico, o si en definitiva no es así. Bueno, en las responsabilidades del auditor, eh, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basados en la auditoría que estamos realizando. Esta se lleva a cabo de conformidad con las NIA. Nosotros no podemos dar una opinión solo porque sí, sino tenemos que apegarnos también a las normas internacionales de auditoría. Debemos cumplir requerimientos de ética, no solo laboralmente, sino también moralmente. Tenemos que pensar más en, en cómo favorece nuestra opinión o desfavorece nuestra opinión a una entidad. También está la planificación y la ejecución de la auditoría, que esta debe ser pues con el fin de obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de error o de incorrección material. En cuanto a las congruencias, el auditor pues debe obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los estados financieros del periodo actual, que son los que se están auditando. Eh, si las políticas contables tuvieron de pronto alguna modificación
o tuvieron algún ajuste, se les adicionó, se les quitó algo, esto debe estar reflejado en los saldos de apertura, al igual que los cambios efectuados como en ellas, ¿no? Y pues deben ser presentados y revelados adecuadamente. En la información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor, en esta parte nos habla de si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor, que vendría siendo el auditor predecesor, y si éste expresó una opinión que sí haya sido modificado, lo que él en algún momento corrigió. El auditor está también en la obligación de evaluar la causa que originó la modificación del auditor predecesor y la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros del periodo auditado. Esto de conformidad con la NIA 315. Después hablamos sobre los saldos de apertura. Entonces tenemos dos, el cual el primero dice que si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada con respecto a los saldos de apertura, expresará una opinión sobre salvedades o denegará una opinión sobre los estados financieros según pues digamos corresponda, de acuerdo con la conformidad de la NIA 7055. Y el segundo saldo de apertura que tenemos es si el auditor concluye que los saldos de apertura contienen una incorrección que afecta de forma material los estados financieros del periodo actual. Se presentará o se revelará adecuadamente, el auditor expresará una opinión igualmente sobre las salvedades o una opinión favorable, según corresponda, de acuerdo a la NIA 705. Seguimos con la congruencia de las políticas contables. Entonces acá nos habla sobre el auditor, que él va a expresar una opinión o una salvedad, ya sea favorable, según corresponda, de acuerdo a la NIA 705. Si concluye que las políticas contables del periodo actual no se aplican congruentemente en relación con los saldos de apertura de conformidad con el marco de información financiera, o aplicable, o un cambio en las políticas contables no se registra, presenta o revela adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Luego tenemos la auditoría, el auditor predecesor, sobre los estados financieros del periodo anterior contenía una opinión modificada que continúa siendo relevante y material con respecto a los estados financieros del periodo actual. El auditor va a expresar como tal una opinión modificada sobre el informe de auditoría donde se habla pues acerca de los estados financieros actuales bajo la conformidad de la NIA 705 y la NIA 710. Ahora vamos a ver un ejemplo real de cómo se hace una auditoría. Este caso trata de la evaluación de los riesgos del cliente y su incidencia en las medidas a tomar por parte del auditor, con el objetivo de determinar el alcance de respuestas de auditoría. Se valoran los controles y a practicar. También se identifican los riesgos detectados, incluidos por requerimientos por las NIAs, indicados si se trata de un riesgo significativo. El ejemplo se sacó de este link. Es varias hojitas, muy extenso, pero nosotros sacamos como los puntos claves, como el paso a paso de la auditoría. Lo primero que se hizo fue la evaluación del riesgo del cliente en la fase de aceptación. Lo primero que se hizo fue analizar el mercado, analizar el cliente, antecedentes, etcétera, para saber si nos conviene aceptar o no esta auditoría, conforme con la NIA 200 y la NIA 220.
necesidades de expertos informáticos. En este caso, hay un sistema de ERP personalizado, el cual necesita, para nuestra auditoría, nosotros necesitamos como auditores un experto informático, ya que este sistema es muy avanzado. En el caso de esta empresa, pues para auditar esto es necesario, se llegó a la conclusión que se necesita un experto informático. Conforme con la NIA 620, pues nosotros solicitamos uno, contratamos uno de Alcaso. Revisor de control de calidad. En este caso de complejidad y alto riesgo pueden ser necesarios contar con un revisor de control de calidad según el manual de control de calidad de la firma. Lo mismo, se determinó que se necesitaba un revisor aparte para el control de calidad. Consideraciones de posibles transacciones de la compañía. Es prudente incluir una cláusula de la carta de contratación que permita acceder a la información del due diligence antes de emitir la información de auditoría. Esto básicamente es el contrato con toda su información y con todo lo que se va a solicitar. Bueno, ya vamos a hablar de todo lo que se va a solicitar. Después de aceptar la auditoría de los saldos de apertura, como se trata en la primera auditoría, es necesario aplicar la NIA 510, el saldo de apertura. Por lo tanto, sería conveniente incluir un documento específico de trabajo para registrar los procedimientos de auditoría requeridos en esta primera auditoría. Se va a solicitar, lo que dice la NIA 500 es que se va a solicitar los saldos iniciales de los estados financieros. Si se necesita un papel de trabajo extra, también lo podemos solicitar. En dado caso, en este caso fue la primera auditoría, pero si hubiera una auditoría previa, nosotros podríamos guiarnos o empezar desde un informe previo del auditor previo. Básicamente habla de esto de la NIA 500. Y se hizo la auditoría y al final se entregó su informe de auditoría, que lo mencionamos anteriormente. Ya. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.